Descubre cómo una película nos transporta al oscuro pasado de la Segunda Guerra Mundial y nos emociona hasta lo más profundo del corazón. Bienvenidos a Historia a través del cine. En este episodio, nos sumergiremos en una película icónica que aborda el Holocausto, La lista de Schindler. Basada en hechos reales, esta película dirigida por Steven Spielberg nos transporta al oscuro pasado de la Segunda Guerra Mundial y nos muestra la valentía y la humanidad en medio del horror. Oskar Schindler, el protagonista de esta historia, era un empresario alemán y miembro del partido nazi. Sin embargo, con osadía e ingenio, se convirtió en un héroe inesperado en medio del genocidio judío. La película se basa en el libro de Thomas Keneally, que narra la vida y los actos heroicos de Schindler. En La lista de Schindler, conoceremos la historia de cómo este empresario utilizó su influencia y recursos para salvar la vida de más de 1000 judíos polacos. A través de una lista secreta, Schindler logró que estos judíos fueran considerados trabajadores esenciales en su fábrica, evitando así su deportación a los campos de exterminio nazis, como Auschwitz. Esta película nos muestra el trasfondo histórico de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, donde millones de personas perdieron la vida debido a la ideología nazi. A través de la trama de La lista de Schindler, descubriremos cómo la valentía y la compasión pueden surgir incluso en los momentos más oscuros de la historia. Prepárense para un viaje cinematográfico lleno de emociones, donde exploraremos la trama de la película, las escenas clave y el poderoso desenlace que dejará una huella imborrable en nuestros corazones. No se pierdan este episodio especial de Historia a través del cine, mientras exploramos la historia detrás de La lista de Schindler y cómo esta película nos permite reflexionar sobre la humanidad en tiempos de atrocidades inimaginables. Para comprender plenamente La lista de Schindler, es esencial explorar el trasfondo histórico en el que se desarrolla la historia. La película está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945. En la década de 1930, Alemania estaba en una profunda crisis económica y política. En 1933, Adolf Hitler y su partido nazi llegaron al poder en Alemania. Los nazis promovían una ideología basada en la superioridad racial y la discriminación, especialmente contra los judíos. Consideraban a los judíos como una amenaza para la raza aria y promovían su exclusión y eliminación. Con la llegada de los nazis al poder, comenzó la persecución sistemática de los judíos. Se implementaron leyes discriminatorias, como la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre Alemana y el Honor Alemán, que privaban a los judíos de sus derechos y los marginaban de la sociedad. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, los nazis intensificaron su política antisemita y comenzaron a deportar y exterminar a los judíos en masa. Establecieron campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, donde millones de personas fueron asesinadas en cámaras de gas. En este contexto histórico, Oskar Schindler se convierte en una figura destacada. A pesar de ser miembro del partido nazi, Schindler utilizó su posición como empresario para proteger a los judíos. Al emplearlos en su fábrica, pudo evitar su deportación y ciertos destinos trágicos. La lista de Schindler nos brinda una visión profunda de la persecución y el sufrimiento de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. A través de la película, podemos comprender mejor el contexto histórico en el que se desarrolla la trama y la importancia de los actos de valentía y resistencia en tiempos de opresión. En La lista de Schindler, nos sumergimos en la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán que utiliza su posición y recursos para salvar la vida de más de 1000 judíos durante el Holocausto. A pesar de ser miembro del partido nazi, Schindler muestra una valentía inusual y una humanidad excepcional al arriesgar su propia seguridad para proteger a los judíos de la brutalidad y la muerte. La trama se desarrolla en Cracovia, Polonia, donde Schindler adquiere una fábrica con el propósito aparente de aprovecharse de la guerra y enriquecerse. Sin embargo, a medida que se da cuenta de la terrible persecución y el sufrimiento de los judíos, su perspectiva cambia radicalmente. Schindler inicia un plan para proteger a los judíos empleándolos en su fábrica, donde se consideran trabajadores esenciales para la producción de armamento. Para ello, elabora una lista secreta que incluye los nombres de aquellos que serán excluidos de la deportación y la muerte segura en los campos de concentración. A lo largo de la película, vemos cómo Schindler se enfrenta a numerosos obstáculos y peligros para mantener a salvo a los judíos bajo su protección.
Lucha contra la crueldad de los nazis, negocia con oficiales de la SS y utiliza su influencia para garantizar la seguridad y el bienestar de los judíos en su fábrica. A medida que la guerra avanza y la situación se vuelve cada vez más peligrosa, Schindler se involucra aún más en la protección de los judíos. Incluso llega a gastar su fortuna personal para sobornar a los nazis y asegurar la liberación de los trabajadores judíos al final de la guerra. La trama de La lista de Schindler nos muestra la transformación de un hombre que inicialmente se preocupa principalmente por su propio beneficio, hacia alguien dispuesto a arriesgar todo por la vida de otros. A través de la historia de Schindler, la película nos muestra el poder del coraje individual y la compasión en medio de la barbarie. Uno de los aspectos destacados de La lista de Schindler es la relación entre Oskar Schindler e Isaac Stern, su contador judío. A lo largo de la historia, esta relación evoluciona desde una asociación profesional hasta una conexión de profunda confianza y amistad. Tade. Inicialmente, su relación se basa en las transacciones comerciales y en el uso de la posición de Schindler para proteger a los judíos trabajadores de la fábrica. Stern, siendo un hombre astuto e inteligente, juega un papel crucial en la operación de la lista y en la protección de los judíos bajo la tutela de Schindler. A medida que avanza la trama, la relación entre Schindler y Stern se profundiza. Schindler comienza a confiar en Stern no solo como su contador, sino también como un confidente y consejero. Stern demuestra tener una gran lealtad y dedicación hacia Schindler, y su influencia se vuelve cada vez más importante en la protección de los judíos y en la ejecución de los planes de Schindler. A lo largo de la película, vemos momentos de complicidad y camaradería entre Schindler y Stern. Comparten secretos, discuten estrategias y trabajan en conjunto para mantener a salvo a los judíos. Stern también se convierte en una voz de razón y conciencia para Schindler, recordándole constantemente el propósito moral de sus acciones. La relación entre Schindler e Isaac Stern simboliza la colaboración entre un alemán y un judío en medio de la guerra y la opresión. A pesar de las diferencias culturales y las circunstancias adversas, logran establecer una conexión basada en el respeto mutuo y el objetivo común de salvar vidas. La película La lista de Schindler es conocida por su poderoso retrato de la crueldad nazi y la humanidad de Oskar Schindler. Aquí hay 5 escenas clave que exploran estos temas de manera impactante. Creación de la lista. Una de las escenas más icónicas de la película es cuando Schindler y su asistente, Isaac Stern, comienzan a crear la lista de judíos que serán salvados de los campos de concentración. Esta escena muestra el inicio del plan de Schindler para proteger a las personas de la persecución nazi y resalta su humanidad y valentía. La liquidación del gueto. En esta escena, los nazis llevan a cabo la liquidación del gueto de Cracovia. La brutalidad y el sufrimiento de los judíos son representados de manera impactante, lo que contrasta con la humanidad mostrada por Schindler al intentar salvar a tantas vidas como sea posible. El asesinato en masa en Plastov. La película muestra el campo de concentración de Plastov, donde Amon Goth, un oficial nazi despiadado, comete actos de violencia extrema. Esta escena destaca la crueldad alemana y la indiferencia hacia la vida humana, mientras que también resalta la lucha de Schindler por proteger a su lista y evitar más muertes. La redada en la fábrica. En esta escena, los nazis realizan una redada sorpresa en la fábrica de Schindler para arrestar a los judíos que están en su lista. Schindler utiliza su astucia y persuasión para convencer a los oficiales nazis de que los trabajadores son esenciales para la producción de guerra, evitando así su deportación. La liberación y la despedida. La película culmina con la liberación de los prisioneros del campo de concentración de Schindler y una emotiva despedida entre Schindler y los judíos que ha salvado. Esta escena muestra el impacto duradero de las acciones de Schindler y la gratitud de aquellos a quienes ha ayudado. Estas escenas clave de La lista de Schindler capturan la brutalidad y la humanidad en tiempos de guerra, y son testimonio del poder del individuo para marcar la diferencia en medio de la adversidad. El desenlace de La lista de Schindler es extremadamente poderoso y deja una profunda huella emocional en el espectador. Después de todo el sufrimiento y la lucha a lo largo de la película, el momento de la liberación al final de la guerra es un momento de gran emoción y alivio. Cuando los prisioneros del campo de concentración de Schindler son liberados, se siente un fuerte contraste entre la oscuridad y la opresión que han experimentado durante tanto tiempo y la luz de la libertad que finalmente encuentran. Las imágenes de los sobrevivientes saliendo de las puertas del campo, mirando hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza, son conmovedoras y emocionantes.
Este desenlace emocional es poderoso porque muestra el impacto duradero de las acciones de Schindler y cómo su valentía y humanidad han salvado innumerables vidas. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la oscuridad y la brutalidad de la guerra, el poder individual puede marcar la diferencia y traer un rayo de esperanza. Además, el desenlace también nos confronta con la realidad de las consecuencias emocionales de la guerra. Después de tantos horrores presenciados y vividos, los sobrevivientes enfrentan un largo camino hacia la sanación y la recuperación emocional. La liberación no significa el fin de su sufrimiento, sino el comienzo de un proceso de reconstrucción y sanación. En resumen, el desenlace de La lista de Schindler es poderoso porque muestra la liberación y el alivio de los sobrevivientes al final de la guerra, pero también nos confronta con la realidad de las secuelas emocionales que quedan. Es un recordatorio de la capacidad del individuo para marcar la diferencia y de la importancia de la empatía y la humanidad en tiempos de adversidad. La lista de Schindler es una película que combina historia y emoción de una manera excepcional. Dirigida por Steven Spielberg y basada en hechos reales, la película relata la vida de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó a más de 1000 judíos durante el Holocausto. Su importancia radica en su capacidad para transmitir la crueldad y la brutalidad de la época, al tiempo que resalta la valentía y la humanidad de aquellos que se atrevieron a desafiar el régimen nazi. Esta película es relevante en la actualidad porque nos recuerda la importancia de aprender de la historia y de no olvidar los horrores del pasado. Nos obliga a reflexionar sobre el poder del individuo para marcar la diferencia y resistir la injusticia, incluso en los momentos más oscuros. Además, nos confronta con la realidad de las consecuencias emocionales de la guerra y la importancia de la sanación y la empatía. La lista de Schindler también nos muestra el poder destructivo del abuso de poder y nos recuerda la importancia de resistir las injusticias y defender los derechos humanos. Es un recordatorio de que debemos estar alerta y actuar en contra de la discriminación, la intolerancia y la violencia, para garantizar que tragedias como el Holocausto nunca vuelvan a suceder. En resumen, La lista de Schindler es una película que combina historia y emoción de manera magistral. Su importancia radica en su capacidad para transmitir la crueldad y la humanidad en tiempos de guerra, y su relevancia en la actualidad se basa en su recordatorio de la importancia de aprender de la historia, resistir la injusticia y defender los derechos humanos. Es una poderosa llamada a la empatía y la acción, y una obra maestra cinematográfica que nunca debe ser olvidada.